Para dar comienzo a esta conferencia denominada Neurociencias para Emprender y Triunfar, vamos a hacer la presentación del doctor Néstor Braidot. ¿Quién es Néstor Braidot? Es un pionero y uno de los principales expertos a nivel internacional en la investigación y aplicación de las neurociencias al desarrollo de las organizaciones y las personas. Es un investigador académico y conferenciante, escribió numerosas obras sobre el funcionamiento del cerebro y los beneficios de implementar estos conocimientos. En este momento está realizando una diplomatura con la Universidad Católica de Salta, la diplomatura en neurociencias, y bueno, y contamos con la presencia de algunos alumnos y de comunidad en general. Bueno, sin más, vamos a dar comienzo a la conferencia. Buenas tardes, doctor Braidot. Bien, comenzamos ahora sí con audio, ¿verdad? Si me dicen, me dan feedback, ahora sí estamos conectados. Está perfecto. Bien, 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 bien. Como siempre, hay un pequeño tema que hay que hacer, entrenar la memoria, porque cuando uno está demasiado acostumbrado a este tipo de actividades, siempre hay algún detallito que uno se olvida. Por ejemplo, hacer un clic ahí abajo donde dice apertura del micrófono para poder hacer la conexión. De manera tal de que, bueno, es un placer estar con ustedes, con todos, y de alguna manera iniciar esto que significa una apertura a conocer cómo funciona el cerebro, y de alguna manera eso nos lleva a aplicar todo este conocimiento hacia cualquier actividad que tengamos. La neurociencia nace hace mucho tiempo, casi diría con la humanidad. Sin embargo, el salto cualitativo importante que ha producido la neurociencia fue hace escasos 25 años, cuando en la década del cerebro, la década del 90, aparece desde la tecnología instrumental que nos permitió observar cerebros humanos en funcionamiento. Ustedes saben que hasta poco tiempo antes, hasta finales de los 80, es decir, 30 años atrás, había que esperar que se muera una persona para estudiar su cerebro. Y claro, la explicación de cómo funciona es mucho más rica, es mucho más interesante cuando observamos un cerebro en funcionamiento, no un cerebro inerte de una persona fallecida. Y eso es lo que produjo un salto cualitativo importante. Y ese salto cualitativo importante primero se generó en el ámbito de la neurociencia médica, es decir, en ámbitos de aplicación a cura o prevención de enfermedades. Es la razón por la que desde finales de los 90 hacia adelante, la mayoría de los Nobeles de medicina lo fueron por neurociencias, justamente por la gran producción de investigaciones, la gran producción de comprensiones de cómo funciona, pero rápidamente pudimos hacer una extrapolación de conocimientos. Extrapolación de conocimientos hacia otro tipo de disciplinas. Porque cuando uno estudia un cerebro funcionando y observa características que le indican cómo curar o cómo prevenir alguna enfermedad, en realidad está observando también cómo funciona tomando una decisión, por qué se comporta como se comporta, de qué manera entrenar un cerebro, cómo desarrollar inteligencia. Y eso fue lo que hicimos en su momento, a partir de la oportunidad de encontrarnos en el lugar oportuno, en el momento oportuno. A mí me tocó en esa época estar en la cátedra en la Universidad de Salamanca, pero lo importante fue que fue justamente en esos tiempos del salto cualitativo de las neurociencias. Ese salto cualitativo de las neurociencias que provocó este despertar de lo que se denominó la revolución neurocientífica. Revolución que permea en todas las disciplinas. En esa época tuvimos la fortuna de estar
cercanamente trabajando con el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Salamanca y algunos otros, Borin en Bélgica, Lindstrom en Estados Unidos, y empezamos a producir material a partir de la investigación médica, pero aplicándolos extrapoladamente hacia comportamientos. Iniciamos con neuromarketing, porque la verdad veníamos, tanto Lindstrom, Borin y yo mismo, veníamos de marketing, pero luego apareció neuromanagement. ¿Por qué? Porque era la unión de los conocimientos del management con los conocimientos de cómo funciona el cerebro, de la neurociencia. Luego aparece neuroventas, porque empezamos a aplicar metodologías de neurociencias a los procesos de venta, al entrenamiento del vendedor, del neurovendedor, como le llamamos, y así empezó también una sucesión de aplicaciones, por ejemplo, cómo seleccionar una persona para un determinado puesto, y eso empezó a dar ciertas características a una metodología de neuroselección de personas. Terminamos también haciendo aplicaciones al liderazgo, por eso aparece el neuroliderazgo, y por eso también empezamos a estudiar cómo emprende quien emprende un negocio, y empezamos a entender cómo funciona el cerebro del emprendedor. Por eso decimos neurociencia para el emprendimiento, por eso hablamos de neuroemprendedores, y por cierto también todo termina confluyendo en una sola cosa, el cerebro humano, a cualquiera disciplina aplicado. Y nacen los gimnasios cerebrales. El entrenamiento cerebral para desarrollar más y más capacidad en el ser humano, para desarrollar más y más inteligencia en la persona. Todos nacemos con un cierto nivel de inteligencia, eso está cierto, claramente. Sin embargo, no con toda la inteligencia que el ser humano puede adquirir potencialmente a la medida que se entrene. Esa es la razón por la que decimos que el ser humano nace con habilidades, con capacidades para sobrevivir y para desarrollarse. Ahora, para tener éxito, hay que transformar la gran cantidad de potencialidades con las que también nace para hacer que esas potencialidades se transformen en habilidades concretas, en posibilidades. Por eso es que hoy lo que queremos hacer aquí es un paneo de todas estas cosas que estamos diciendo, aplicadas justamente a lo que significa entrenar un cerebro y desarrollar conocimientos de las neurociencias para emprender y ser exitosos. Y todo esto dentro del marco de las cosas que trabajamos cuando decimos que hacemos entrenamiento cerebral. Esto deriva de los conocimientos que hemos acumulado en lo que nosotros llamamos el brain gym, es decir, el entrenamiento cerebral. Por eso creo que esta imagen de alguna manera resume el hecho de que somos también responsables, autorresponsables de la evolución de nuestro cerebro. Nuestro cerebro deriva, sí, de lo que nuestros padres genéticamente nos aportan, pero es una deriva inicial. Gran parte de lo que podemos ser en la edad adulta depende de aquello que hemos hecho nosotros mismos autorresponsablemente con nuestro cerebro. Y este es el gran desafío. Por eso estamos entonces en una era donde podemos encontrar oportunidades en las crisis como hoy estamos viviendo. Y la pregunta que nos hacemos es encontrar oportunidades. ¿Solo es talento de algunos? ¿Es que solo algunos serán exitosos aún en contextos de las características que vivimos? O quizá la pregunta es otra. ¿Es elección de algunos? Es decir, elección de ser exitosos, elección de algunos de encontrar oportunidades, porque este es el desafío que hoy nos planteamos. Porque estudiando el cerebro emprendedor, estudiando el cerebro de quien arma una actividad, un negocio, una prestación, una profesión, porque hoy por hoy estamos ante un hecho, tenemos que redefinir a qué nos vamos a dedicar, por una razón muy simple. Veníamos cambiando con un cambio cada vez más acelerado, porque el mundo nos estaba indicando que el conocimiento de la humanidad se desarrolla muy rápidamente. Veníamos hasta hace un tiempo atrás con un crecimiento creciente al punto que decíamos que el conocimiento de la humanidad se duplica cada 2 años. Y esto significa entonces que estudiar una carrera profesional ya no puede ser el incorporar de memoria fórmulas, recetas y libros y clases. Lo que hay que hacer es que el libro, la clase, la fórmula, la receta sirva para aprender a crear nuestra propia fórmula, nuestra propia receta, nuestra propia clase, nuestra propia y particular profesión. La crisis de la cuarentena, la crisis de la pandemia, el contexto pandémico que vivimos ha acelerado este proceso de cambio. Y ha acelerado muchísimo el proceso de cambio. Y eso se observa en la realidad del entorno de hoy día. Porque hay una particularidad en lo que estamos viviendo. Hemos
ya no solamente evolucionado rápidamente de un escalón hasta el otro en esa evolución del conocimiento, es que se ha cambiado la escalera. Lo que hasta ayer era, ya no lo es más. Se ha recreado una situación nueva. Y ustedes lo observan incluso en las performances de los mundos, países, realidades que vivimos. ¿Qué tanto el mundo que conocimos es el mundo que hoy vivimos? Y eso es lo que nos lleva entonces a empezar a entender que una de las grandes cuestiones que tenemos por delante es que para lograr desprendernos de aquel aprendido obsoleto tenemos que aprender a desaprender, que este es un desafío, y empezar a reaprender aquellas cosas que hoy nos llevarán al éxito. Por eso nuestro planteo hoy día tiene que ver con el cómo tenemos nuestro cerebro para poder encarar el desafío que tenemos por delante, porque este proceso pandémico de alguna manera nos ha llevado a tener una situación. ¿Podrá ser con esta imagen representada? ¿Podrá ser que la cuarentena que has tenido que someter a tu cuerpo también significa esa situación de tu cerebro? Por eso quiero llamar la atención a aquellos que quieren superar a las instancias de los condicionamientos presentes, que el cuerpo podrá estar protegido por la cuarentena y bien que lo haces por ello, pero tu cerebro en libertad. Porque de lo contrario, la incertidumbre, esa crisis de contexto te va a bloquear. Y ese bloqueo te va a impedir reconstruirte para el tiempo que viene, para la realidad que viene. La incertidumbre es un estado del cerebro. La incertidumbre en particular deviene de que nos encontramos ante un proceso de toma de decisiones, de comportamientos, de conductas, para los cuales hasta ayer necesitábamos datos, información. Ese insumo importante del dato en información que hacía que tengamos la certidumbre en nuestra toma de decisiones. Sin embargo, el dato, la información que traemos de arrastre, ese dato, esa información ha obsolecido, ya no es válido hoy día en el contexto que vivimos. Y eso es lo que nos pone incertidumbre. ¿Y saben qué? El problema no es la carencia del dato y la información, el problema es que la metodología de decisión ya no es más lógico-racional, secuencial, dependiente de ese proceso con el cual fundamentamos todas nuestras decisiones hasta ayer. Necesitamos tener una capacidad anticipatoria, una capacidad de intuición, una capacidad de desarrollo de capacidades de inteligencia intuitiva en el cerebro. Y eso es lo que está pasando en el mundo. Esto es lo que está pidiendo el mundo, y miren a niveles de liderazgo. Grandes potencias asentadas sobre la autoridad y el poder. ¿Qué performance han tenido en este gran desafío de esta pandemia? Y fíjense en otros ejemplos de realidades muy diferentes. Fíjense, Sara Martin, primera ministra de Finlandia, Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda. ¿Qué performance tienen? Más allá de la crisis y de los problemas, creo que tenemos que ocuparnos, y no solo preocuparnos, ocuparnos de enfocar adecuadamente, orientar adecuadamente hacia dónde tenemos que ir. Entramos en una nueva era. La era que el símbolo de esta imagen que estoy poniendo, de observar con detalle aquello que es nuestro cerebro, el funcionamiento de nuestro cerebro, aquello que implica realmente entender de qué manera puedo desarrollar esa capacidad. Por eso hablamos neurociencias para emprender y triunfar, porque en esta era tenemos que emprender desde nuestro cerebro, en nuestro cerebro, que esa es la primera etapa que tenemos que llevar adelante. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué debemos conocer de nuestro cerebro, del cerebro de nuestros clientes, del cerebro de nuestros liderados, cualquiera sea tu rol o función? Estamos teniendo el equilibrio adecuado para poder entender que ya las metodologías de neuroaprendizaje, superando las características de aquella vieja metodología de aprendizaje, hoy requieren que ya no solamente tengas herramientas,
ese maletín de herramientas para ser exitoso en tu profesión, necesitamos que tengas también desarrollo en tu cerebro para poder entender y comprender el uso de las nuevas herramientas. No es suficiente la nueva herramienta, se requiere algo más. Y para eso tenemos que ocuparnos. Tenemos que empezar a ocuparnos y a ocuparnos ya. Y ocuparnos ya significa empezar a tener un enfrentamiento con el desafío de aquello que todos los días vienes observando cuando te miras en el espejo. Porque allí tienes una llave importante, la llave de activación de tu cerebro. La llave de activación de tu cerebro que te genera la predisposición en el día. El nuevo desafío, la nueva realidad. Fíjense, sigan la pauta de este ejercicio. Déjense llevar por la estimulación del ejercicio. Acompañen el ejercicio, los quisiera ver en el vídeo a todos. Dibujen la risa en la cara. ¿Pueden hacerlo? Quiero verlos. Pero quiero verlos. ¿Por qué no abrimos la cámara? Nos hemos reído todos. Estoy viendo, sí, dibujos de risa en la cara. Pero eso es importante que lo hagan. No detrás de una foto, pero no se pongan, y me perdonan un término no académico, las caras agrias, demasiado serios. Por más que seamos serios, no ayudan. Razón por la cual empecemos a trabajar. Perdón, Néstor, ¿me permite una palabrita un momentito? Adelante, Charlie. Sí, me gustaría animar a todos los participantes a que demos la cara, porque realmente uno que ha dado charlas es bastante incómodo estar hablando a nombres, o sea que les propongo que interactuemos, que demos la cara. Gracias, Charlie. El amigo Néstor desde ahí no nos va a ver el cerebro, o sea que estamos... Excepto que me reconozca lo que algunos dicen que tengo, percepción extrasensorial, que puedo percibir las cosas. Ay, bien. Entonces, ¿ya viste que estoy pelado, Néstor? Me voy a ir a la peluquería. Ya, perdón, ya vuelvo. Bueno, te escuchamos Bien. con mucha atención y gracias por compartir todas tus ideas. Muy gentil. Gracias a ti, Charlie. Y gracias a todos. Y vamos de nuevo, entonces, a lo que tenemos que ir, que es el por qué decimos lo que decimos cuando les pido que se rían. Algo cambió, ¿verdad?, después de la risa. Algo cambió después de la risa. Pregunto a los que efectivamente se rieron y aunque no tenían ganas de reír, a los que dibujaron el accionamiento muscular facial, provoca un cambio actitudinal. La actitud ante la crisis hace la diferencia. La actitud ante la crisis hace la diferencia. Tu actitud, de la cual tú puedes tomar decisión, de la cual tú puedes tomar acción. Porque, ¿sabes qué? El simple ejercicio de la risa, así sea forzado, genera endorfinas. Una hormona que produce en tu cerebro una predisposición. El comenzar el día con un minuto de risa es lo que hacemos como ejercicio principal, fundamental y primer ejercicio a todos los que comienzan cualquiera de nuestros programas, es ese minuto que te genera endorfinización, porque tu cambio de actitud además provoca por espejo en los demás un cambio actitudinal en tu entorno, y ese cambio actitudinal en tu entorno te influye también de nuevo, y por cierto, no se queda allí, produces un desarrollo atencional, puedes captar más cosas, pero además puedes generar una mejor memorización. Quizá también vas a mejorar tu creatividad. ¿Qué les parece
demasiado para un simple ejercicio de la risa? Pues vayan a la fundamentación científica que nos demuestra que ese ejercicio de la risa, que provoca endorfinas, que adhiere también con dopamina, que te cambia la actitud, te predispone de mejor manera, y la predisposición de mejor manera es lo que hace a una mejor atención y memoria, y te produce un aumento de tu creatividad. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de prepararnos ante la crisis y ante la realidad que vivimos? Es empezar a entender que la incertidumbre es un estado del cerebro y la neurociencia aplicada es como un manual de instrucciones para levantar alas y superar condicionamientos. Insisto, tu cuerpo puede estar en cuarentena, pero tu cerebro no debes atarlo a la cuarentena. Porque si te apoltronas allí, y señalo hacia dónde está un televisor que no uso, si te apoltronas en ese sillón que está enfrente, ¿qué es lo que recibes? ¿Qué es lo que obligas a tu cerebro a recibir? La misma noticia a cada minuto, de cada hora y cada día, que solo te cambia la cantidad de contagiados y la cantidad de muertes. ¿Eso le hace bien a tu cerebro? Con esa alimentación cerebral pretendes que tu cerebro sea inteligente, que tenga predisposición, que tenga creatividad, atención, memoria. ¿Eso es lo que pretendes de tu cerebro? Insisto, no digo que salgas por la puerta corporalmente, digo que le pongas alas a tu cerebro para poder elevar y empezar a superar. Porque la crisis y la incertidumbre del mundo requieren nuevas y diferentes herramientas y habilidades. Y a este desafío es al que los quiero llevar. Y ese es el desafío que en todos nuestros programas queremos brindarles. La capacidad para emprender, y agrego, aprender también, en contextos de incertidumbre, tiene que ver con habilidades que todos los seres humanos pueden desarrollar, claro, si es que se lo proponen. Con lo cual, de tu proposición aguardo que tu éxito sea posible. Si no está tu proposición, no será factible. El ser humano, cualquiera de los aquí presentes, cualquiera de nosotros tiene un enorme potencial. Pero es potencial. El desafío es, y de cada uno, transformar el potencial en realidad. Transformar todos tus potenciales en realidades. Por eso es que tenemos que entender que el trabajo del cerebro, cuando emprende y cuando aprende, requiere información, sí. Requiere que incorpores adecuada información. Eso que recibes apoltronado frente a tu televisor no es la información adecuada. La amarillista información, por más real que sea, aunque me digas que necesito estar informado sí, pero no violentado por la repetición intensiva de una información que produce un daño cerebral por la característica de información de que se trata. Pero alimentación es posible con muchos de estos elementos que quizá aquí detrás mío están viendo, con mucha información referida a los temas que te interesan, no necesariamente estos, que son todos de neurociencia aplicada. Pero esa información te prepara el cerebro para que asocies ideas, para que empieces a crear. Porque junto con esta información, no tocas un piano, no tocas un violín, no haces otra actividad, no se olviden. El principal inventor del siglo pasado, el más brillante inventor del siglo pasado, Albert Einstein, era violinista, tocaba el piano. No es neutro. Ese oficio, esa profesión, o si quieren, ese hobby de tocar el violín, no es neutro en su investigación. La estimulación variada, asociación de ideas de distinta característica hace a un proceso, entonces, de formar un cerebro que emprende. Y el estado intuitivo, ¿a qué me refiero cuando digo estado intuitivo? El invento, y eso nos lo enseñó con su experiencia el mismo Einstein, el invento no sale de la
investigación secuencial, lógico-racional, derivada de la acumulación de información. La acumulación de información es importante, sí, para generar la plataforma de entramado neuronal que luego en el estado intuitivo producirá el invento. ¿Por qué? El estado intuitivo es cuando tú en sueños o en meditación logras que el consciente sea parte. Porque el consciente tiene una limitación de hasta 9 cosas simultáneamente y no se inventa con solo 9 cosas. No se emprende el sueño emprendedor con solo 9 cosas. Se requiere más. Y el mismo Einstein nos lo dijo cuando explicó su invento en su autobiografía. Y soñé que cabalgaba en un rayo de luz. Soñó. Estaba soñando, estaba durmiendo. Y ese es el estado más predisponente para que ese entramado neuronal alimentado por tanta información genere lo que se denomina una conexión neuronal adicional. ¿De qué depende? Depende de una asociación de ideas y de la fantasía, la imaginación. Soñé que cabalgaba en un rayo de luz. Yo he trabajado con muchos emprendedores de la vida real, de la vida concreta. ¿Saben cómo comienza todo emprendimiento? Con un sueño. Sueña. A veces despierto, pero parece ido. Está uniendo neuronas en su cerebro alrededor del emprendimiento, alrededor de lo que quiere hacer. Esos entramados neuronales son pensamientos. El pensamiento humano es energía. La energía influencia. La energía incluso se expande en torno y esa es la realidad que vive ese proceso. Entonces, la neurobiología del emprendedor involucra un proceso complejo, sí, pero de todo el cerebro, el consciente y el metaconsciente. Un mix de consciente y metaconsciente. Si no eres capaz de soñar, no eres capaz de inventar. Si no eres capaz de dejar a la libertad de todos tus aprendizajes y experiencias que solamente en simultáneo se presentan en el estado intuitivo, no eres capaz de emprender. Es necesario entonces entender cómo funciona esto. ¿Has visto? Y si no realmente en alguna película, en algún vídeo, un iceberg. Del iceberg solo se ve en la realidad esa pequeña superficie que está sobre la línea de flotación, que tiene una forma u otra forma, una dimensión u otra dimensión, pero que esa forma, esa dimensión, no la tiene por sí misma. Depende de esa inmensa mole que tiene bajo la línea de flotación, la que tú no ves. Pues así es tu cerebro, que tiene un consciente, que es a lo único que le hemos prestado consideración históricamente. Pero ese consciente, esa racionalidad, ese trabajo, no sería factible si no hubiera un metaconsciente, lo que está bajo el umbral de conciencia. Un proceso de incubación de ideas y de emprendimiento es un proceso que es indispensable para crear lo que luego aflora sobre la línea de flotación. Por eso decimos que tenemos 2 planos para desarrollar capacidad de emprender e inteligencia. Y pregunta, lee la autobiografía de grandes inventores, no solamente la de Einstein, Steve Jobs. Ve las historias de los grandes realizadores y te vas a dar cuenta que soñaron con su metaconsciente primero para hacer aflorar luego lo que podían aflorar. Y la verdad es que estamos ante esta realidad. Todo lo que pretendes llamar emprendimiento desde el consciente son emprendimientos no originales. Será una copia de tu vecino, será una copia de cualquier otra deducción lógico-racional que hayas encontrado por allí. Pero eso no es un invento, eso no es una creación. Podrá ser bueno para ti,
pero no es original. Lo importante es apelar a emprendimientos disruptivos, es decir, que cambian la realidad, porque trabajas con todos los recursos del cerebro, infinitas variables. Y a eso nos referimos cuando hablamos de la verdadera creación, el invento, la innovación. Creatividad, innovación, intuición significa algo que refiere a futuro, no refiere a la lógica, porque la lógica, la racionalidad, tiene que ver con el pasado. ¿Dónde está entonces esa capacidad de emprender? Esa asociación de ideas, la aparición de ideas originales, estados intuitivos e inspiración. Tal cual en el iceberg. Los emprendimientos originales, los emprendimientos disruptivos, es decir, que rompen el equilibrio competitivo de la realidad, se basan en algo más que la razón y la lógica. El desafío que hoy tenemos es que el cambio que está viviendo el mundo, un cambio cualitativo y no meramente cuantitativo de evolución, está imponiendo una recreación empresarial, una recreación profesional, una recreación de tus aprendizajes también. Por eso dije hay que aprender a desaprender, porque aquello que has aprendido, aquello que te dio éxito hasta ayer, eso te consolida y te ata a tu cerebro y te hace resistir el cambio necesario. Solamente estadísticas que ustedes las pueden encontrar en investigaciones de Naciones Unidas. El 60% de los niños que hoy tienen el entorno de entre 5 y 8 años van a desempeñar carreras en su estado adulto que todavía no se inventaron. ¿Qué mensaje les digo? El mismo que he repetido con mi querido rector en Salamanca. Es necesario que enseñemos a los estudiantes a crear y aprender, no a repetir el libro o a repetir la clase. El libro y la clase debe servir para estimular el cerebro de quienes reciben la clase a crear su clase y crear su libro. Y eso no es difícil. Hemos diseñado por allí un programa de entrenamiento cerebral que culmina con la escritura de un libro por cada uno de los estudiantes. ¿Por qué? Porque ese es el entrenamiento a crear que hay que tener. Por eso, entonces, tenemos que aprender a preguntarnos en vez de empacharnos con respuestas. Porque el que está empachado con respuestas, como decía mi abuelo, solo atina a ir a dormir la siesta. Y dormir la siesta no es lo ideal para desempeñar actividad. Preguntarnos, saber preguntarnos, encender la creatividad. Yo recuerdo la sorpresa en los programas que estuve dictando el año pasado, cuando les decía, en el examen final de la materia, me escribes 30 preguntas sobre la materia. Todos prepararon las respuestas, pero a mí me interesa la pregunta, no la respuesta. Porque la pregunta me da evidencia de aquello a lo que su inquietud, sus ganas de responder van a ir. Porque necesitamos poner fuerza inércica en las personas de ir a encontrar respuestas, no empacharse de respuesta para ir a dormir la siesta. El cerebro del emprendedor trabaja sincronizada y armónicamente. El desarrollo cerebral de los emprendimientos tiene 3 etapas: información, elaboración metaconsciente y el momento eureka del emprender, es decir, la lamparilla. Ahí está. Esa es la idea. Eso es lo importante. Es el acto de creación. Por eso, emprender en un contexto de incertidumbre es un desafío de esta revolución neurocientífica. Todos podemos preparar nuestros cerebros para ser emprendedores. Todos podemos ser emprendedores. De nosotros depende.
El pensamiento metaconsciente predomina cuando llegamos al momento eureka. Por eso tenemos que dar a nuestro cerebro el estado predisponente al momento eureka. En muchos casos, esto te va a ocurrir durante el sueño, porque ese es un estado metaconsciente, predisponente intuitivamente. Pero también puedes lograr provocar estados creativos generadores de ideas para emprendimientos, porque tienes que aprender a relajar y entrar en estado de metaconsciencia. Lo que hasta ayer quizá evitábamos en los programas de formación. Por eso entonces, emprender se define como la capacidad de un individuo para inventar exitosamente sin razonamiento consciente explícito previo. Lamparilla que se ilumina. Momento eureka. Y esto es lo que tenemos todos como capacidad. Solamente hay que desarrollar esa capacidad. El pensamiento que conduce al emprendimiento disruptivo, verdaderamente creativo, es un pensamiento intuitivo que se genera bajo el umbral de conciencia. Por eso, el emprendedor sueña su emprendimiento. Soñar anticipa las características del emprendimiento. En el sueño liberamos la mente para la creación sin límites. Y para que todos tengamos claro esto, en sueños el cerebro humano sigue trabajando, pero depende de a qué lo hayas instruido previamente. Y esto implica entonces empezar a reconocer que tenemos hoy día una trampa en la utilización exclusiva y excluyente del pensamiento lógico, porque la lógica se vincula al pensamiento racional consciente, y ese pensamiento racional consciente busca lo ya aprendido, por lo tanto lo ya conocido, para emprender. Y lo ya conocido no es emprendimiento. El emprendimiento se vincula con la creación, que es superadora al recordar aprendidos. Y esto implica entonces un desafío. Porque si tenemos que ir a otro campo de análisis, el pensamiento es energía. ¿No me lo crees? Pues ahora, ni bien terminemos, cuando vayas caminando por allí, clava tu mirada en la nuca de la persona que está caminando 2 metros delante tuyo y a ver qué pasa. A los 10 segundos, como mucho, se da vuelta con mirada inquisitiva y te va a preguntar qué está pasando. ¿Qué le has hecho? Le has puesto tu energía en su nuca. Y si esto es energía que tú puedes generar, esa energía influye en nuestras decisiones, en nuestras conductas, en nuestros comportamientos y también en los otros. Por eso entonces hay una interacción energética entre las personas. Interacción energética significa energía circundando, intercambiándose, interinfluenciándose. ¿O no te has sentido bien en cercanías de alguien? ¿O te has sentido mal en cercanías de alguien? ¿O te has sentido como algo que pasa? Esto es una de las últimas resultantes de investigaciones sobre el cerebro. Los cerebros humanos funcionando en equipos interactúan. Existe además algo que ya hace tiempo se ha descubierto, investigado y se aplica hoy día a neuromarketing, neuroliderazgo, neuromanagement, neuroemprendimiento, es el hecho de las neuronas espejo. Nuestros conjuntos neuronales, no todo ese conjunto neuronal se guía por nuestro sistema nervioso. Hay conjuntos de neuronas que espejan el comportamiento del otro. Como en la gráfica están viendo, esa cara seria está influenciada interiormente por la sonrisa de la cara que tiene enfrente. A la recíproca también. Entonces, cuando me dicen que tu liderado te responde mal, pues te pregunto, ¿y qué cara le pusiste?
Y cuando tu cliente te dice no te compro, te pregunto, ¿qué cara le pusiste? Estamos entonces ante esa interinfluencia derivada de estructuras neuronales dependientes recíprocamente uno de otro de uno, pero también de esas energías que se conectan. Vean, simplemente, en aplicaciones concretas. ¿Usted cree por qué una persona compra? Se ve metido en el cerebro. A partir de las neuronas espejo transmitidas en la publicidad también. En el liderazgo. Estamos entonces ante desafíos importantes. Esto es un equipo. ¿Ustedes creen que es neutro, es estanco el pensamiento de Juancito con el de Antonio o el de Pedrito de los que están ahí reunidos? Hay una sincronía cerebral en el funcionamiento de equipos. Y esto está absolutamente demostrado. Ahora tengamos en cuenta, claramente en cuenta, para que una sinfonía suene bien, no solamente tienes que ocuparte del solista. El último ejecutante de segundos puede arruinarte la sinfonía. Y esta sinfonía del trabajo en equipo depende entonces de la ejecución armónica. La sincronía cerebral nos dice que los cerebros en equipo, o en grupos incluso sociales o familiares, laten, viven al mismo ritmo. Existen ritmos que hoy la física lo está demostrando. En todo sentido, y no solamente desde el punto de vista de los pensamientos. Investigación en un colegio de señoritas de Londres, internas de un colegio, de edades similares, que compartían un curso. Y estoy relatando una investigación científica publicada por una revista importantísima del mundo científico. ¿Saben qué ocurrió? Esas niñas menstruaban en días diferentes. Al cabo de 3 meses, menstruaban al mismo ritmo. Los ritmos de las personas se autoinfluyen y se interinfluyen. Y esto ocurre en más de uno de los aspectos que ustedes se imaginan. Entonces, los procesos de percepción y sincronización orientan la neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? El cambio de tu cerebro que cambia permanentemente y sigue cambiando al estímulo de tus experiencias, al estímulo de tus aprendizajes. Y eso hace a tu responsabilidad, porque el cambio de tu cerebro, que depende de aquello con lo que alimentas, te exige que mires con qué lo alimentas. Esa es la razón por la que te he dicho, si te apoltronas tu cerebro frente al televisor 10 horas por día ahora que estás en cuarentena, o quizá este fin de semana que tienes un poquito más de... ¿Qué va a pasar con tu cerebro? ¿Hacia dónde va el cambio de tu cerebro? Pero también la influencia de tus relaciones, de tus clientes, de tus liderados. Por eso, neuroplasticidad cerebral es una habilidad clave para alcanzar nuestros objetivos y metas. Porque si tú no te ocupas de tu cerebro y hacia dónde va el cambio de tu cerebro, pues ese cerebro irá a la deriva de lo que casualmente le ocurra. Y puede ser bueno y puede ser malo. Pero eso es una deriva incontrolada de evolución. No te quejes luego. ¿Qué es lo que estoy diciendo? El cerebro cambia y depende de lo que hagas, eso orienta ese cambio. 2 investigaciones. Músicos tienen, por dedicarse a la música todo el día, practicar la música todo el día, hipertrofia cerebral en áreas auditivas. Sí, mayor cantidad de entramado neuronal en áreas auditivas porque se dedica a la música. Quieren un oficio. La investigación de los taxistas de Londres. Hipertrofia cerebral en áreas visoespaciales porque se dedican a transitar una compleja ciudad durante todo el día. ¿A qué quieres llevar la hipertrofia de tu cerebro? Porque puedes decidir hacia dónde entrenarlo, con lo cual ya no es analizar la consecuencia derivada de lo que te dedicas. Orienta tu cerebro para que se
derive su neuroplasticidad donde quieras dedicarte, porque están todos en proceso de, a ver qué estudio, qué investigo. Pues no esperen que se hipertrofie para el lado que les tocó en suerte trabajar. Digan a su cerebro que se derive en entrenamientos neuroplásticos hacia donde ustedes quieren que vaya después. ¿Se entienden? El adulto ya se dedicó a la música, ya tiene hipertrofia cerebral en áreas auditivas. El taxista ya tiene hipertrofia cerebral en áreas visoespaciales. ¿A qué quieres hipertrofiar tu cerebro? Algunos, quizá en edades ya post-estudio, podemos hacer también un cambio. Yo he cambiado de profesión ya no menos de 3 veces en mi vida. Yo no nací neurocientífico. Por eso pregunto, para que aprovechen el tiempo, ¿a qué quieres orientar tu cerebro? Es decir, ¿en qué concentras tu atención? Para que allí vaya tu cerebro porque quieres que vaya a ese lado. Para que ese cerebro esté mejor preparado por deriva neuroplástica en lo que te quieres dedicar luego. Ese es el gran desafío. Eso es lo que tiene que ver con neuroaprendizaje. Porque neuroaprendizaje es aprender a aprender, no a repetir aprendidos que obsolecen cada vez más rápidamente. Y esto implica entonces una gran, inmensa dificultad que debes incorporar el cómo superarla. Aprender a desaprender. Porque si no desaprendes el aprendizaje obsolecido, ese aprendizaje obsolecido que no has desaprendido va a condicionar tu nuevo aprendizaje. Y esto marca entonces un límite. Y este es el cambio fundamental. Me pregunto, ¿en qué universidad aprendes a desaprender? Y este es mi cuestionamiento. Este es el desafío. ¿Has incorporado? ¿Has estudiado? ¿Has practicado cómo liberarte de las fórmulas aprendidas que te atan a comportamientos repetitivos que condicionan tu cambio cerebral? La propuesta es que liberes tu mente para crear tus propios y originales emprendimientos. Si no tienes liberada la mente de esas fórmulas aprendidas, solamente podrás hacer algo conocido que deberá competir con el resto de lo conocido. Si te enfocas en lo conocido, producirás conocidos. Si te enfocas en lo desconocido, conseguirás nuevas posibilidades. Este es tu desafío. ¿A qué quieres dedicarte? El estado metaconsciente es precondición para crear emprendimientos. Insisto porque es importante entenderlo. El pensamiento metaconsciente predomina cuando una persona llega al momento eureka del emprendimiento. Y ello sucede claramente en sueños o en meditación. ¿Has aprendido a meditar? Es un ejercicio que diría en la época que vivimos. Y perdónenme la fuerza que quiero dar al concepto. Es condición para seguir siendo ser humano. Porque de lo contrario, tendrás que limitarte a tareas repetitivas, lógico-racionales, que el robot te va a competir fuertemente y el robot no se cansa. El robot no tiene tiempos de día y de sueño. Solo si utilizas tu otra capacidad cerebral, la que hasta ayer no se utilizaba mucho. Solamente en ese estado podrás lograr superar al robot. Porque el robot no puede crear, solamente hace lo que la lógica de su soft, que lo elaboró, que lo fabricó, puede hacer. Por lo menos hasta ahora. Y por algo digo hasta ahora. Las personas emprendedoras practican explícitamente una disciplina muy especial. Ustedes me dirán,
Pero aquellos emprendedores, los que tú conoces, y estoy pensando en uno que he colaborado en su proceso de sucesión familiar, incluso que hoy tiene 94 años, pues emprendedor, que vino del sur de Italia a un país latinoamericano como este, a hacer la América, como se decía, que vino con una mano atrás y delante. No me dirás que tenía una formación, que sabía meditar. No, no la tenía. Pero ¿saben qué? Sin saber cómo se llamaba, también soñaba. Yo lo he visto soñar. La mirada ida y estaba maquinando aquello que quería emprender. Estaba meditando, aunque no sabía lo que era, aunque no sabía llamarlo meditación, aunque no sabía precipitación de conexiones neuronales adicionales para hacer una disruptiva conexión. No, ese léxico tampoco lo sabe. Ese léxico tampoco lo tenía. Sin embargo, lo hacía. Por eso digo, meditar se asemeja al sueño. Porque te permite pensar de forma relajada, te permite pensar sin límites. ¿Sabes qué? Te permite recuperar el efecto niño. Y te doy un mensaje fuerte. Estuve dando hace un tiempo atrás una conferencia en Puerto Rico. Me aparecieron 2 médicos del Hospital de Veteranos de Puerto Rico, veteranos americanos, por cierto. Y me dicen, mira, hemos detectado que los niños de hasta 7 o 8 años tienen una fuerza electromagnética en torno que no tiene el adulto. Espera, esto me importa. ¿Qué significa? Porque el niño, hasta esas edades, tiene ambos hemisferios cerebrales integrados. Todavía no inició el proceso de especialización hemisférica. Ese niño, hasta esas edades, no tiene idea de límites. Ese niño te pide una estrella de regalo de cumpleaños, porque no sabe la idea de la imposibilidad. El adulto, el que no tiene esa evidencia de un pensamiento diferente, tiene ideas de su autolímite. Y me vino a la memoria aquel mensaje que en mis noches, yo he vivido mucho con mi abuelo, mucho más que con mi padre incluso. Mi abuelo me decía, nació un elefantito en un circo. Un elefantito pequeño que fue atado con una cuerda a un arbolito, pequeño pero era suficiente para retenerlo en 3 metros a la redonda que podía caminar. Ese elefantito creció y mucho más rápidamente que el arbolito al cual estaba sujeto. Cuando creció y creció y creció, ese elefantito que ya se hizo elefantote, podía derrumbar 20 arbolitos tales como los que lo retenían y sin embargo jamás se atrevió a superar el límite de los 3 metros. Recuerda, decía mi abuelo, no adquieras esa autolimitación. Por eso digo, y la mayoría de los que están aquí tienen más de 10 años, lo siento, recuperen el efecto niño, el efecto de superar sus propios límites. Por eso digo, para emprender, inventar y crear, prueba a soñar, prueba a superar el efecto límite que tienes hoy día. Eso que te impide volar como la imagen. Para eso entonces, ¿cómo nace el emprendimiento? ¿Es esa voz interior que habla sin palabras? ¿Es independiente de nuestros procesos conscientes? ¿Cómo se trabaja este tema? Y por cierto entonces, el sueño emprendedor es todo eso junto, que se percibe como una corazonada, como un presentimiento, como un instinto, y siempre pensamiento amplio, metaconsciente. Porque además, la inteligencia emprendedora no es magia, no es una fuerza sobrenatural, es una capacidad que todos podemos desarrollar. Y eso de alguna manera nos lleva a bajar un poco, a analizarlo concretamente, porque las intuiciones emprendedoras son anticipos, hipótesis que plantea el metaconsciente. Y sí, luego son analizadas por el consciente racional, pero luego de generadas, luego de producidas, luego de incorporadas. Y eso nos lleva entonces, ¿cómo es
esto del sueño emprendedor. Son relaciones que el cerebro consciente es incapaz de captar porque no puede funcionar con muchas variables al mismo tiempo. Y eso nos lleva a que el proceso, aún en el análisis consciente, nos da una simple conclusión. Quienes confían en el poder de su intuición no analizan de dónde viene ese impulso creativo. Simplemente lo escuchan y simplemente lo aplican. Hoy, el mundo ha cambiado mucho. Todos somos intuitivos y creadores, porque la inteligencia intuitiva varía entre individuos. La claridad también. Y algunos que lo reciben con fuerza, esas señales intuitivas. Otros las experimentan de forma más sutil o indirecta. Y entonces, empecemos a analizar más detalladamente. Yo me pasé los últimos 10 años estudiando cerebros de mujer, desde Cleopatra hasta Malala. ¿Por qué? Porque creo que hay una diferencia sustancial y creo que eso es lo que está marcando el rumbo hacia donde vamos. Porque el cerebro femenino tiene más inteligencia intuitiva, sí. Lo cual no impide que el cerebro masculino también se entrene para generarla, pero ciertamente de forma natural el cerebro femenino tiene más acceso al hemisferio derecho, al hemisferio creativo. Y lo tiene más tiempo, más duración que el cerebro masculino. Entonces, las personas emprendedoras, ahora sí, independientemente de su género, tienen una capacidad para prestar mayor atención tanto al mundo exterior en el que viven como al mundo interior, su mundo interior. Y eso, de alguna manera, nos lleva a decir, el emprendedor rompe paradigmas o no es emprendedor. Sus decisiones, las más acertadas, surgen de percibir e interpretar lo que otros no perciben. Lo que otros no perciben. Y esa es la capacidad entonces. Solamente un consejo. Vence tus limitaciones, tus autolimitaciones. Aumenta tu capacidad de emprender, que puede entrenarse esa capacidad de emprender. Por eso te llevo a esto, fíjate, la siesta creativa. No piensen que estoy hablando solamente de esa siesta derivada del exceso de ingesta previa. Estoy hablando de la siesta del emprendedor, la generadora de chispas creativas, porque allí es que nace esa invención adicional. Porque mientras dormimos o mientras meditamos, nuestro metaconsciente sigue trabajando con menor estado de conciencia, es decir, con metaconciencia. Y eso nos hace vivir una realidad diferente con parámetros y contextos distintos. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los contextos? ¿Cuál es la diferencia de ese estado de alerta en que estamos ahora y ese estado de meditación, de sueño? Ese estado nos dice que aunque el cuerpo duerma, aunque tu consciente descansa, el metaconsciente, tu mente no está durmiendo. Durante el sueño profundo, las neuronas producen nuevas zonas de contacto neuronal, es decir, están más propicias a la creación, es decir, a la conexión adicional, es decir, a nuevas creaciones, a nuevos proyectos, a la creación disruptiva, que es la verdadera creación. La creación no disruptiva no es creación. En todo caso, es una deducción de un proceso. Por desafiarte. En un ejemplo concreto, ¿no te ha pasado que has estado todo el día pensando en algo y a la mañana siguiente al despertarte, eureka, ahí estaba la solución? ¿De qué se trata este proceso? Es similar a lo que te estoy diciendo. Es que cuando duermes, cuando meditas, tu cerebro no se paraliza. Va a una plataforma diferente. Va a buscar la solución al problema que te preocupaba en el metaconsciente, que tiene muchas más conexiones neuronales donde encontrarlo. Por eso digo, somos creativos por naturaleza. Somos emprendedores por naturaleza. El problema es que la vida te llevó a abortar tu capacidad emprendedora. La vida te llevó a darte una formación con anteojeras.
Solo hay que dar energía a tu lamparilla. Y creo que tenemos que superar las limitaciones muchas veces académicas, los comportamientos estancos, la restricción a pensar desde otras posiciones. Porque las características del emprendedor, de su emprendimiento, de su pensamiento, son atemporal. En meditación, en sueño, no hay tiempos. Están en el no tiempo. No hay espacio, están en el no espacio, no lugar. Y la no individualidad, es decir, la no estanqueidad individual. Ese es el desafío. Porque el desafío nos lleva entonces a qué emprender. Pregunto, ¿es talento de algunos elegidos? ¿O es selección de algunos que deciden serlo? Este es el desafío. Estamos entonces, y quizá me estoy extendiendo un poquito y solamente estoy mirando algunas caras, cuando vea que a más de uno, con el ojo clínico, se le cae 2 veces seguidas el párpado, ahí voy a terminar la actividad. Mientras tanto, aguántame un minutito. Porque los pensamientos creativos que emprenden es de esta gráfica, de estas características, procesos autocreativos. Ese es el cerebro funcionando, estimulando, produciendo. Ese es un cerebro con inteligencia normal. Eso nos permite sobrevivir. Te recibirás de tu especialidad también, recibirás tu diploma, lo colgarás en un cuadro, ciertamente, pero para ser verdaderamente exitoso, yo lo siento mucho, tendrás que vivir este proceso. Más condiciones, más conexiones, y tener un cerebro estimulado, con inteligencia estimulada, y eso sigue, fuerza inércica mediante, llenando de conexiones y más conexiones. ¿Para qué? Para que arribes a ser exitoso. El supercerebro, entrenado en gimnasio y con autoliderazgo emocional. Sin autoliderazgo emocional no hay posibilidad de inteligencia. Por eso, no existen personas con buena suerte o mala suerte. Lo siento mucho. No existe la causa, la excusa, la justificación. No hay mala suerte. Solamente hay personas que a través de su pensamiento potencian sus posibilidades o les ponen límites. Tú decides. De esto depende la, entre comillas, buena suerte o mala suerte. Ese es el desafío. Y así vamos. Esto es nuestro trabajo de los últimos más décadas, que las que quiero mencionar para que no me detecten lo que tengo de antigüedad en el proceso de vivir. Solamente les aclaro, hay 2 formas de medir la edad en este mundo. La primera es la más relativa, menos importante. Esa que te mide el calendario. La segunda es la edad cerebral. Cuidado, que es muy diferente una de otra. Depende cuánto entrenes tu cerebro. Señores, creo que es momento de preguntas, es momento de comentarios. Hay un proceso que facilita, y es el proceso de que me trasladen las preguntas que ya han habido de parte de las personas que están colaborando en esto. Independientemente que en algún momento, si se da la circunstancia y nos ordenamos, puede haber preguntas también de viva voz. Así que adelante. Doctor Braidot, hay varias preguntas y comentarios. Sí. Necesito que abran todos la cámara. Ya por favor. Creo que tocamos. De parte me alegra ver caras que por neuronas espejo, es decir, efecto contagio, me reducen un poquitito la edad cronológica también, que no me importa tanto, me importa la edad cerebral, pero ciertamente que, bueno, tal vez eso ayuda. Bien, adelante. Sí, Angélica pregunta, ¿qué bibliografía podría leer sobre las energías? Ay. 3 cosas. Lo primero que hay que leer, me parece, es el cómo entrenar tu cerebro. Porque de eso depende luego entrar en otra etapa posterior. Entrenar tu cerebro implica conocer tu cerebro. Yo puedo recomendarles 2 cosas. Yo escribí un libro con Planeta en España que se llama ¿Cómo funciona tu cerebro? Y eso es importante porque hay capítulos de creatividad también. O sácale partido a tu cerebro.
Los que específicamente necesitan, porque se van a dedicar a esto, más bibliografía, eso que hay atrás, creo que es la biblioteca más provista que existe, por lo menos en estos lares, sobre neurociencia aplicada. Me pregunta específicamente, yo le mando los 30, 40 libros por cada especialidad que pueda haber. Ahí hay como cerca de 5.000 ejemplares. Los tengo todos computarizados, con lo cual son 2 clics para encontrar la lista a cada tema. Pero comience por el comienzo. Entender cómo funciona el cerebro. Segundo, entrenar el cerebro, ejercicios cerebrales. Algo dijimos hoy, hay mucho por hacer en gimnasios cerebrales. Y tercero, sí, ahí, pasado este límite, entrar en la etapa que viene. La etapa que viene es la que se denomina neurocuántica. Pero esos son trabajos en procesos. Si ustedes quieren, este es el próximo libro, así, que se llama Neurocuántica. Significa estudio del cerebro en el contexto de energía cuántica. Pero insisto, paso a paso, gradualmente. Primero, cómo funciona. Segundo, lo entrenamos. Y tercero, podemos superar esa instancia. Si ustedes quieren, ya les podemos hacer 3, 4 libros sobre cuántica, pero prefiero no hacerlo porque les voy a complicar la vida. Primero tenemos que subir un escaloncito en ese proceso para poder llegar. ¿Sí? Adelante. Sí, Elisa pregunta si soñar es sinónimo de visualizar. Bien, bien. Excelente pregunta, excelente pregunta. Soñar es una visualización natural, por decirlo, pero debo agregar algo. Yo entreno los gimnasios cerebrales a potenciar la visualización imaginada. Esto significa, el entrenamiento que se hace para visualizar con más riqueza y que de paso influye en el sueño, cuidado, influye también en el sueño, es entrenar a percibir imaginariamente más con la vista, insisto, imaginariamente, más con la vista con los ojos cerrados. Entrenar ahí a percibir más el sonido con los ojos cerrados, entrenar para percibir más con el tacto, el olfato y el gusto, también desde la visualización, desde la imaginación. Ustedes dirán, ¿para qué? ¿Estás un poquitito loco diciendo esto? No. ¿Saben por qué? Porque la visualización es rica, es riquísima para orientar la creación. Y tenemos que darle más herramientas al cerebro para esto. Ahora, de nuevo, paso a paso. Primero, entrenemos la percepción real. Porque, cuidado, yo sé que ustedes nacieron, y creo que todos, con la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Pero ¿cómo lo están utilizando? Hemos dicho, más percepción, más captación, es más información para el cerebro. Ahora, ¿no será que solamente lo que accidentalmente se mueve en torno tuyo lo ves? ¿No será que solo accidentalmente lo que produce un sonido en torno tuyo lo oyes? ¿Y qué hay de tu esfuerzo proactivo de captar más cosas con la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto? Entonces, empieza a aprender del ciego. ¿Por qué el ciego oye más que tú? ¿Por qué el ciego tiene mejor tacto, olfato y gusto que tú? Porque ha tenido que esforzar sus 4 sentidos para reemplazar lo que no puede ver. Entonces, tu ejercicio es con un excelente maestro, el ciego. Entonces, esta noche, que vas a ver tu película o tu serie preferida, la tienes que ver sin imagen, con los ojos cerrados. Solo el sonido. Y esforzar tu sistema neuronal a captar más. No vas a entender el contenido, perfecto. Lo que me importa no es que entiendas el contenido y me lo relates, lo que importa es que esfuerces tu sistema neuronal a captar más. Ah, no, pero la de mañana, la serie de mañana no. La de mañana va a ser con imagen, pero sin sonido. Que esfuerces tu sistema neuronal. ¿Sabes qué logramos con esto? Que cuando, luego del entrenamiento, y eso lo hacemos en los gimnasios cerebrales, luego del entrenamiento, vayas por la vida, vas a captar más cosas, tu vida va a ser más rica, con lo cual enriqueces el cerebro. Luego, sí, trabajamos la visualización creativa potenciadamente, entrenando también a la percepción proactiva en la imaginación. Adelante, Vero. Sí, gracias, doctor. Gaby comenta que buena es la meditación. Rosana pregunta si el haber crecido junto a los abuelos influye en la adultez, en los límites para volar. Bien,
Yo no voy a dejar de reconocer, y es mi homenaje, si ustedes quisieran que yo les dibuje la cara de mi abuelo, se las dibujo ya. La tengo que grabar. Obviamente no existe. Me costaría dibujar la cara de mi padre. Falleció en mis 15. Pero yo no viví con él. Sin embargo, voy a responder a la pregunta en el verdadero sentido de la pregunta. Nosotros nacemos y nuestros padres nos dan un regalito genético. Pero en la madurez del cerebro, que es aproximadamente entre los 35 y 40 años, la herencia genética no es tan significativa. No llega al 17% aproximadamente. Pero ¿sabes qué ocurre? Que lo que importa no es la herencia genética, es la herencia epigenética. ¿Y de dónde viene la epigenética? Es el qué y cómo se activan o expresan tus genes. Es lo mismo que el hard y el soft. ¿Importa el hard? Sí. Pero más importante el soft que hace funcionar el hard. Entonces, ¿cómo se produce esto? Tu entorno familiar inmediato, es decir, la familia íntima, la familia grande. Por eso decimos que en un hijo hereda también del vecino. Y no piensen mal, simplemente porque el vecino en la interactuación también influye en la activación a presión de los genes del vecino. Que el colegio primario, que el colegio secundario, que la universidad, que el trabajo. ¿O no han visto que dos personas que trabajaron 20 años en la misma empresa, en la misma compañía, hasta caminan igual? Esa interacción va produciendo una epigenética. Entonces digo, todo depende de la casualidad. Voy a admitir que algunas cosas sí, de un señor músico Bach nace un hijo Bach porque desde el primer mes de gestación en el vientre de su madre estuvo al lado de un piano mientras el padre tocaba. Pero luego, ¿no será que depende, en primera instancia, de lo que has hecho con tu hijo para estimularlo variadamente? ¿Y no será que después, ya más adulto, depende de ti que hayas de alguna manera estimulado tu cerebro en un sentido o del otro? ¿No será que también tu percepción te permite, segundo ejercicio, orientar la atención? Porque a donde pones tu atención, allí va tu pensamiento. Ahora, donde pones tu pensamiento, allí va tu cambio cerebral. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Hacia dónde diriges tu atención? Ahora. Porque así lleva tu cerebro. Este es el desafío. Adelante, Vero. Sí, Ramiro le pregunta si hay técnicas para entrenamiento cerebral. Por supuesto, yo dirijo un gimnasio de cerebro. Hay técnicas de todo tipo. Inicialmente, autoliderazgo emocional. ¿Y por qué digo inicialmente autoliderazgo emocional? Porque si no hay autoliderazgo emocional, no existe posibilidad alguna de entrenar el cerebro. Un cerebro estresado es un cerebro condicionado. Es un cerebro funcionalmente jibarizado. Y esa es la razón por la cual ponemos por delante autoliderazgo emocional. Y luego todo el entrenamiento neurocognitivo. Desarrollo de atención, desarrollo de concentración, desarrollo de memoria, toma de decisiones, inteligencia, incluso en niveles de intuición. Exactamente. Existe hoy no solamente la posibilidad, yo diría, al nivel de evolución que estamos, diría que es casi condición entrenar el cerebro. Porque lo contrario sería quedarnos con las limitadas posibilidades que la herencia genética te da. Que no son de alguna manera tan limitadas como para no sobrevivir. Sí sobrevives, pero el éxito, y en el mundo que viene, diría que las posibilidades, incluso de perdurar razonablemente, más aún, yo doy 2 o 3 variables de las que hoy se están observando en el mundo que viene. Primero y principal, como hemos dicho, la secuencia lógico-racional de la toma de decisiones ya no existe más como posibilidad. O le incorporas intuición a la toma de decisión o no va, y pídanle a Sarah Martin, a Jacinda Ardern o a Frederiksen, primeras ministras de Finlandia, de Nueva Zelanda, Dinamarca. ¿Quieren otros? Hay cuántos líderes. Pero no se lo pidan a Donald Trump, no se lo pidan a Bolsonaro, no se lo pidan a Boris Johnson. Porque han manejado la toma de decisiones antigua, el poder, la autoridad y la lógica. Si no incorporas intuición,
Muy difícil. Pero además, en el mundo que viene, también, piensen ustedes en los centennials, los que ya están empezando a incorporarse en el mercado de trabajo. ¿Ustedes creen que un centennials va a ir a trabajar a las 8 de la mañana y sale a las 18 y va a decir, sí, señor jefe, voy a hacer, señor jefe, sí, señor jefe? Por favor. O logras que quiera hacer las cosas o no las va a hacer. Es decir, una influencia emocional que hace que quieran hacer las cosas. El tema del esquema de órdenes y autoridad, por favor, está perimido. Ese es el mundo que viene. No solamente hay que entrenar el cerebro, sino hay que reentrenar muchos cerebros. Algunos ya de adultos, no digo mayores, pero casi, que tienen que reconstruirse cerebralmente. El mundo que conocimos, más aún, yo lo voy a decir, el mundo que yo conocí, el mundo en el que fui exitoso, ya no existe. Si yo pretendería aplicar aquello que me hizo exitoso hace 20 años atrás, 30 años atrás, hoy sería obsoleto absoluto. Ese mundo no existe más. Necesitamos recrearnos. Adelante, Vero. Y Cecilia pregunta, ¿cómo hacemos para cambiar nuestro pensamiento voluntariamente? Se refiere a los pensamientos negativos, al temor por lo que puede suceder, entre otras cosas. Bien, aquí hay varios niveles de respuesta a esa pregunta. En primer lugar, todo pensamiento negativo, todo error, toda confusión, todo conflicto afecta al cerebro. Dicho rápidamente, no puedes permitir que eso esté en tu cerebro. Sin embargo, lo vives. A veces, involuntariamente, porque vas a tener un conflicto, vas a tener un error, vas a tener una equivocación, vas a tener algo, la vida te lleva a eso, todos lo tenemos. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Si no haces algo, en la noche cuando te vas a dormir, en sueños hay un proceso de revisión de todo lo que te ocurrió en el día. Y esa revisión sobre la plataforma de todas tus estructuras neuronales, que es la que están en sueños, en superficie, hace que el cerebro se reestructure en función de todo eso que estás revisando que te ocurrió en el día, incluyendo todos tus errores, todas tus equivocaciones, todos tus conflictos, todas esas cositas no tan buenas que has hecho. ¿Sabes a qué equivale eso? A tirarle un pote de basura todas las noches a tu cerebro. El cerebro que se despierta a la mañana siguiente es un cerebro distinto al que se fue a dormir. Y en tu caso, como le tiraste un pote de basura, es un cerebro ensuciado. Por eso te levantas como te levantas. O no te levantas con cierta pesadez, o no te levantas con cierta negatividad. Entonces lo que hay que hacer, resignificación todas las noches antes de dormir. Transformar todas tus circunstancias negativas, errores, equivocaciones, malas acciones en aprendizaje. Con lo cual, obviamente eso se hace en meditación, con lo cual, la reestructuración de tu cerebro en sueños va a ser sobre lo positivo que has vivido en el día, si hubo algo, y tus aprendizajes en lo que transformaste tus experiencias negativas. ¿Y sabes qué? Es lo que me dicen todos mis alumnos o entrenantes del gimnasio del cerebro. Me levanto más liviano. Por supuesto, esa liviandad no se mide en la balanza, es una liviandad mucho más importante. Me levanto más liviano, la palabra habitual que me dicen ante este proceso. Y si ni bien te levantas más liviano, frente al espejo, primer minuto del día, te ríes, y si no puedes reírte, haces el esfuerzo del accionamiento muscular facial para generar endorfina, ¿sabes qué? Comienzas el día con una expectativa, una predisposición positiva mejor. Va a ser más difícil que tengas un pensamiento negativo. Y con el tiempo, entrenamiento metódico regular mediante, vas a adquirir una capacidad que todos mis estudiantes tienen, de resignificación instantánea. ¿Qué significa? Ante el hecho negativo, instantáneamente lo cambia por un aprendizaje. Instantáneamente.
yo puedo darles, para fundamentar lo que digo, porque pretendo, y eso me cuesta un esfuerzo muy grande, fundamentar científicamente todo lo que digo, de absolutamente todo. Yo podría darles ya 20 papers científicos para avalar lo que estoy diciendo. Pues ¿saben qué? Voy a apelar a una cosa más fácil. Hagan la prueba. En ustedes. Sean ustedes testimonio del tema. Y van a ver cómo las cosas cambian. Adelante, Vero. Mariela pregunta, ¿el cerebro puede dirigirse a dos profesiones simultáneamente? El cerebro puede dirigirse a tantas cosas como tú decidas dirigirlo. Así de sencillo. De hecho, les he dicho, yo me recreé ya no menos de 3 veces y estoy en proceso de recreación. Cuando yo les digo, acá está todo el material de cuántica, es mi cuarto nacimiento. Yo nací lógico-racional, yo he sido economista y dije he sido, no dije soy, he sido. Hay un diploma por allí de la evidencia de lo que fui, no de lo que soy. Después he sido otra cosa y después he sido otra cosa. Y estoy en proceso de mi cuarto nacimiento. Lo que quieras. Pero para eso hay que trabajar. Orientándolo, entrenándote todos los días. Estés en cuarentena o no. Todos los días. Las personas que hacen programas conmigo, todos los días, obligación, 1 hora mínimo por día. Y todos tienen menos edad cerebral que la cronológica. Un secretito. Total, el gimnasio cerebral funciona igual. ¿Saben cómo se rejuvenece el cerebro? ¿Saben lo que yo vengo haciendo desde hace más años que lo que quiero acordarme? Para estar activos a una edad que no la voy a decir. Muchos de mis coetáneos están absolutamente jubilados, de la vida incluso, o no existen ya. ¿Saben qué? 45 minutos diarios de ejercicio aeróbico, 45 minutos de caminata, no digo más, bicicleta, subir y bajar escalera, estás afuera, no puedes salir, alrededor de la mesa de tu comedor, 45 minutos. ¿Sabes qué produce eso? Estimulación del hipocampo. Esto significa estimulación del aprendizaje y la memoria. Pero además, estimular el hipocampo significa producir un efecto hoy demostrado científicamente a cualquier edad. Produce neurogénesis, es decir, nacimientos neuronales nuevos. Si están interpretando que es rejuvenecer el cerebro, pues están en lo cierto. Son neuronas nuevas que se incorporan al cerebro, cosa que en la neurología hasta hace 15 años atrás no se admitía y hoy a pie juntillas se ha demostrado que sí existe. Y ese es el tema. La profesión que quieras depende de lo que tú dirijas, hacia dónde lo llevas. Ese es el desafío. Adelante, Vero. Rosario pregunta, ¿cuál sería una técnica ideal para entrenar la memoria? A ver, vamos a ir a una respuesta sencilla. Yo por ahí tengo publicado un libro sobre... No estoy vendiendo libros, porque este libro creo que está agotado ya. Mejora tu memoria en 1 semana. Esto lo publiqué con Planeta en España. Pero no importa. Insisto, está agotado ese libro. Básico. ¿Cómo se guarda más profundamente una memoria? Primero, simple, por repetición. Una cosa que repites 20 veces te vas a acordar mejor que la que solamente una vez. Básico, libre. Ahora, si a una memoria, a un hecho, a una experiencia, se le une una emoción, eso profundiza la grabación, pero además hace que perdure más tiempo y adquiere otra cualidad importante que no muchos lo dicen. La memoria guardada con emoción adquiere mayor capacidad de surgir de latencia ante cualquier estimulación futura. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el futuro una estimulación semejante, vinculada, relacionada con esa memoria, va a activar ese específicamente hecho. Y vas a volver a rememorar lo que te sentiste, bien o mal, y te va a condicionar tu decisión en ese futuro, por recordación de cómo te fue en ese pasado. Inclusive en aspectos complementarios. Cuidado. Más de uno por allí dice que el ser humano es un conjunto de memorias ambulante. Sí,
porque lo que te estimula hoy te hace activar una memoria que tienes en el pasado. Más aún, yo veo chicas aquí que puedo llegar a imaginar si teatralizamos algo. No veo los nombres porque no me lo han puesto más de uno. Veo solamente a Rosario y algunos. A ver, les digo, en tus 15 años tuviste un novio pelirrojo. Sí, pelo rojo. No te tapes, Rosario. Un pelo rojo. Se portó muy mal contigo, pero muy mal contigo. Muy mal significa muy mal en serio. Yo te preguntaría hoy, que has superado tus 15 años ya, ¿qué pasa si se te acerca un chico pelirrojo? Nada que ver con aquel otro, un chico pelirrojo. ¿Qué harías con este segundo pelirrojo? ¿No es verdad que lo mirarías con 20 ojos antes de permitir que se te acerque? Ahora, ¿qué culpa tiene este segundo chico pelirrojo? Tu memoria, por tu experiencia anterior, te está condicionando el presente. Más aún, yo siempre hago una prueba, y esto siempre me da resultado. Este es un libro que he escrito sobre neuromanagement, tiene tapas rojas. No me compras a chica el libro de tapas rojas. ¿Por qué? Porque ha tenido un novio pelirrojo a los 15 años. Extensión de la memoria a otras decisiones. ¿Se entiende cómo funciona la memoria? Adelante, Vero. Sí, doctor. La última pregunta es de Eduardo. Pregunta, ¿cómo empezamos a desaprender lo aprendido? Bueno, ese es un proceso bastante complejo también, pero es aprendible. La primera forma de desaprender, que no es la que voy a recomendar porque es muy lenta, es apelar al olvido. No se olviden que el olvido también es importante. El olvido también es importante. Recuerden el libro de Borges, Funes el Memorioso, que no podía vivir porque solamente las 24 horas del día le llevaba a recordar las 24 horas anteriores y así. No vivía. El hecho de que no vuelvas a repetir la experiencia, no vuelvas a vivir ni siquiera algo cercano a lo que fue, inicia un proceso de olvido que lleva tiempo. No es lo que necesitamos hoy, porque hoy necesitamos un proceso de desaprendizaje un poquito más rápido. Entonces, las técnicas que nosotros utilizamos en los procesos de desaprendizaje, en realidad son de reaprendizaje. ¿Qué significa esto? Que aquella unión, estímulo, consecuencia, neurona presináptica, postsináptica, cambiemos la conexión. Es decir, alteremos, ¿sí? Reaprendamos, cambiamos la unión del estímulo con la consecuencia. Entonces, lo que hacemos es que aquel estímulo, en vez de darte aquello, te da esto. Proceso de reaprendizaje, insisto, de reconexión, diferente de eso que soporta la memoria de aquello que quiero olvidar. ¿Sí? Y esto permite acelerar un poco el proceso. Yo no soy no estoy a favor de la ingesta química de nada, esto quiero serles muy claro, pero ciertamente que tenemos que utilizar todo lo que la naturaleza nos da, que la estamos utilizando muy poco realmente, para aprender, para desaprender, pero también para desarrollar inteligencia. Y un poco porque me anticipó Vero, que es de las últimas preguntas, aunque yo dejaría abierto, bueno, llevamos un poquito de exceso de tiempo ya, pero igual se está grabando esto. Los que quieran preguntar de viva voz algo que se le ocurrió ahora, lo hacen, no tengo ningún problema. Es decir, como saben, este tema a mí me apasiona, yo vivo en este tema, con lo cual no me molesta seguir en este tema. Pero ciertamente lo que les recomiendo es entrenamiento cerebral. Entrenamiento cerebral, yo le estoy proponiendo por todos lados, con la universidad, programas que implican ir desarrollando esta capacidad. Tienen las conexiones conmigo por el lado que fuere. Yo vivo en contacto por todas las redes sociales, los medios. Pueden contactarme poniendo mi nombre y apellido por allí y lo van a encontrar. Pero no dejen de conectarse con el desafío de desarrollar más capacidad, porque es posible. No existe limitación de ninguna especie. El mundo te pone a disposición todo. Solo una condición, que te propongas, que te lo propongas. De lo contrario,
no te van a venir a buscar, tienes que ir a buscar. Y eso es así. De alguna manera, mi propia experiencia marca ese sino. Hubo que ir a buscar, no vino todo a buscar a tu casa, tienes que salir a buscarlo. Bien, vamos. ¿O más preguntas o algún comentario que quieran antes de cerrar? Por ahora preguntas en el chat no hay, doctor. Bien, ¿alguien que de viva voz quiere decir algo? Se abre el micrófono y me lo dicen. Los aguardo unos segundos. ¿Nadie se anima? Solo tienen que mover la boca así y emitir sonido, ¿sí? Doctor, yo. Adelante, Mario. Buenas tardes. ¿Cuál es su próximo, si se puede saber en el grupo, cuál es su próximo desafío? Su próximo aprendizaje. Mi próximo desafío es, lo que ya les he dicho, es neurocuántica. Nosotros estamos trabajando fuertemente en algo que ya hoy está demostrado, que el cerebro es un campo cuántico. El cerebro emite energía. Nosotros en realidad, voy a hacer, como estamos ya fuera de tiempo, ex cátedra, yo siempre marco la diferencia. Una cosa se dice dentro de la cátedra y otra cosa se puede hablar más francamente, ampliamente y más coloquialmente fuera de cátedra. Nosotros en realidad no somos este físico cuerpo que nos vemos en el espejo. Nosotros somos energía. En realidad nuestro cuerpo es como un acto creativo de la energía. ¿Qué tal si podemos conectarnos con esa energía en el origen? Porque de alguna manera esto te permite empezar en una etapa diferente. Porque las cosas que no te salen bien, o las cosas que hoy tienes, las puedes crear simplemente desde la energía. Cuidado que ahí influye muchísimo la emoción. Pero ciertamente que eso es el desafío próximo. De hecho, creo que para fin de año o algo así publicaré un libro sobre neurocuántica, y luego viene toda la serie cuántica detrás. Porque, ¿qué tal el liderazgo cuántico? ¿Qué tal si yo te digo que con el pensamiento puedo impactar en una persona? ¿Qué tal si me puedo conectar con esa persona con la energía del pensamiento? Y a un desafío mayor, ¿qué tal si influencias las cosas con el pensamiento? Y estoy hablando no de remotísimas, ni siquiera noveladas posibilidades. Ese estante que ven ahí, ese anaquel, todo ese anaquel completo, ya no es de neurociencia aplicada como todo el resto. Eso es cuántica. Que cuesta un esfuerzo durísimo. Meterse en física cuántica a esta altura de la vida, bueno, hace ya unos años que estoy, pero eso te relanza. Lo peor que puede uno hacer, yo no me quejo del estado actual. Yo estoy trabajando mucho más que en toda mi vida anterior, incluso en este periodo de cuarentena. Pero ¿saben qué? Yo he aprendido duramente esto. El peor momento de un profesional, el peor momento de una empresa, el peor momento de una universidad, de una entidad, es cuando está en la cumbre de su éxito. Porque allí se adormece en el éxito. El éxito es como una especie de somnífero. Y la verdad es que yo sé, como supe en su momento, yo sé que tengo que recrearme. No puedo seguir en el mismo tema, por más exitoso que sea. Necesito recrearme. ¿Saben por qué también? Porque eso rejuvenece el cerebro. Y claro, yo sí que tengo que hacer un esfuerzo más grande, porque es cierto que la gente joven, que todavía tiene un cerebro joven, tiene la ayuda de la naturaleza en el desarrollo, al menos hasta los 40 años. Como bien saben ustedes, yo superé los 40 años, tal vez no hace tanto tiempo, pero bueno, por lo menos a mí me parece que no hace tanto tiempo. Pero lo cierto es que necesito recrearme mucho más profundamente, o con mayor esfuerzo. En definitiva, respondiendo, neurocuántica. Esta es un poco la ventana que de alguna manera tenemos abierta hacia el futuro. Fantástico.
Vamos, Muchas gracias. por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una preguntita. ¿Quién es? Pompeya. Pompeya. Sí, ¿qué tal, Néstor? Buenas tardes. ¿Existe alguna institución o empresa que haya aplicado neurociencia en sus empleados, en los alumnos, para poder mejorar su desempeño? ¿Y usted considera que es importante aplicarlo en el trabajo, en la empresa, para todos los miembros? Yo te puedo decir algunas que puedo mencionar explícitamente porque me han autorizado a hacerlo, porque ustedes saben que este es un tema a veces que tiene privacidad de... Te puedo mencionar de varios países. Vayamos, Banco Popular de Costa Rica. Yo he entrenado cerebralmente a su director. Y de allí abajo, Banco Popular de Costa Rica son 5.000 empleados aproximadamente. Pero bueno, yo recuerdo incluso una actividad presencial que hicimos en un banco, en un hotel, perdón, con toda la línea gerencial hacia arriba, 50 personas, y yo recuerdo una meditación, un gerente general durmiendo en el suelo, en la alfombra de un hotel, meditando. Tengo fotos del tema. Tengo otro caso, en algún momento me llamaron para un entrenamiento muy especial, yo estaba en España, me llamó un profesional importante de la Comisión de Bruselas y de la Unión Europea, para hacer un entrenamiento, ahí sí que no puedo decir el nombre, era para un presidente y el equipo de gobierno de un país de Centroamérica. Por las características de la persona, hubo que hacer entrenamiento cerebral específico para el desarrollo de cierto tipo de capacidades, porque venía de una actividad diferente. Luego, si te puedo mencionar temas más concretos, lo puedes ver de cerca. La segunda, que es una compañía de seguros que tiene sede central en Rosario, ahí sí lo puedo decir, porque el CEO, el actual CEO, el director ejecutivo actual, Alberto Grimaldi, vino a mi gimnasio cerebral durante tiempo. Él, personalmente, de forma individual, hice entrenamiento con él. Él sigue haciendo, después de años, sigue haciendo los ejercicios. Y luego hicimos con toda su cúpula gerencial, hicimos después con otro segmento. Ahí sí hicimos entrenamiento. Pueden llamarlo, bueno, no sé si él atenderá a todo el mundo, pero Alberto es muy abierto, muy dispuesto. Una importante, bueno, una empresa importante de pinturas que es británica. Yo hice el entrenamiento con la sede para el hemisferio occidental, con sede en España y París. Ahí hicimos entrenamiento también. A ver, ya te digo. Sí, a esa empresa, fíjate, un caso raro me pasó. Ya me voy a acordar bien el nombre de la empresa, porque fue hace un par de años atrás. Me pasó algo raro. El director para Europa Occidental, un muchacho muy macanudo, era un francés de origen, pero radicado en Madrid. Hicimos todo un proceso de un año de entrenamiento con todo el equipo. Al final del año, al final, viene y se confesó de algo, me dice. Mira, me dice, no fue muy bien con la empresa, con lo cual te agradezco. No fue un lindo contrato que tuve, pero te voy a decir que yo te aproveché más de lo que te imaginas. Cuando empezamos la actividad contigo en la empresa, yo me estaba divorciando. Muchacho de 45 o 47 años. Me estaba divorciando. Ya teníamos los abogados, ya estábamos en proceso. Me dice, empecé a aplicar tus técnicas en mi casa. Te debo decir, y lo veo cada vez que estoy en Madrid, te voy a decir que no me divorcié. Y te voy a decir que hemos decidido no divorciarnos y nos llevamos excelentemente bien. Y yo sé positivamente, pues lo he visto, yo volví de Madrid en febrero, sé que hoy por hoy sigue exactamente de la misma manera con su misma pareja. Con lo cual, la idea de la respuesta es esta, no solamente el impacto en actividades empresariales, que muchas veces tienen sus bemoles, pero son técnicas que se utilizan para distintos tipos de cosas, por decir. Con el grupo Andreani, por ejemplo, con Oscar Andreani, yo he trabajado también en el proceso personal de él, y en la empresa, por cierto. En fin, son ejemplos de cosas que surgen de un tema y del otro, para un objetivo o para el otro, pero son entrenamientos en función de las necesidades que tiene. Sí. Bien, muchas gracias. Por favor.
¿Alguien más? Adelante. Hola, buenas tardes. Buen día, buenas noches, Néstor, doctor Néstor. Mi consulta particularmente es cómo una persona, en este caso usted, ¿no? Me surge la duda de hoy en día hablar de neurociencias, capaz que nosotros tenemos el oído mucho más acostumbrado a esta cuestión, es mucho más popular o está, de hecho la gente la estudia más masivamente que hace un montón de años atrás cuando usted se la puso a investigar y a desarrollar. Entonces mi pregunta va a cómo una persona como hoy pasa con la cuántica. Capaz que usted está hace muchos años estudiándola para poder desarrollarla, por ahí a fin de año larga su nuevo libro, y capaz que dentro de 5 años, 2 años, 1 año, no sé, escuchamos hoy hablar de cuántica como, escuchamos en ese momento hablar de cuántica como hoy de neurociencia. Digo, ¿cómo llega uno? Me parece un admirable, o sea, que una persona tenga esa visión, ¿cómo surge esa visión de decir, bueno, voy a tocar este tema particular que veo, que tiene mucho potencial y que es rico, justamente para informar a los demás o para que los demás lo lleven adelante y tengan, no sé, mucho mejor desarrollo del convencional o que lo puedan aplicar a empresas que sean más eficientes, pero la cuestión en particular es cómo una persona llega a tener esa visión y de esos temas muy particulares, no es algo muy común, ¿no? Básicamente esa era la pregunta. A ver, quizá entré en encontrar una explicación que quizás será una media explicación y no una explicación completa, pero es que cuando empiezas a estimular variadamente tu cerebro, empezás a encontrar relaciones entre una cosa y la otra. Y si tienes ese efecto curiosidad, es decir, esa motivación por buscar cosas diferentes, eso empieza a aparecer. A mí me pasó esto desde temprana edad. Fíjate cómo son las cosas de la vida. Y esto lo quiero decir adrede por lo que estamos viviendo hoy día con este contexto pandémico que vivimos. Muchas veces las circunstancias negativas son tomadas solamente como negativas, pero a veces son causa de un destino muy diferente a lo negativo. Fíjate lo que a mí me pasó en temprana edad. Yo se los dije recién. Yo nací en un pueblito de 10.000 habitantes en su momento. La universidad más cercana estaba a 800 kilómetros. Ahora hay algo más cercano. Mi padre falleció a los 15 años. No había terminado la secundaria. Me faltaba 1 año. Tuve que dejar la secundaria, rendir libre. Ustedes me ven a mí dando clases en la universidad más antigua del mundo, en Salamanca y demás, pero así empecé. Tuve que dejar el secundario, rendirlo libre, porque no podía seguir, tenía que trabajar. Ahora, cuando a mí se me abrió el panorama, trabajé un par de años hasta que logré que la empresa me beque para una circunstancia particular. Bueno, yo voy a la universidad, y eso lo digo adrede porque hay mucha gente joven acá que muchas veces me dicen que no puedo, que las dificultades, que la economía, que no... Mira, no hay imposibilidad. Lo siento mucho, no hay imposibilidad. Cuando a mí me abren la oportunidad, me becaron para hacer una carrera en particular que le interesaba a esa empresa. Yo voy, pero me metí en 3 carreras más. Obviamente, 3 esfuerzos adicionales. Ahora, cuando termine esa carrera, que era más corta, y eso lo voy a decir, era una licenciatura en cooperativismo que llevaba 3 años. Cuando yo vuelvo a la empresa, le digo, acá está el título por el que me becaron, pero quiero informarles que, bueno, también hice esto, esto y esto. Y el gerente general en su momento, riéndose, me dice, vete, sigue estudiando. Y me continuó el apoyo. Entonces ahí me di cuenta que cuando empiezas a hacer más de lo que te piden, más de lo que te dan la posibilidad, no solamente te apoyan, sino que además te empieza a enriquecer esto. Bueno, yo choqué en la empresa en que trabajé con una circunstancia tan especial como que lo que había aprendido no me daba resultado. Yo no había terminado la carrera. Yo hice después de esa de cooperativismo, hice licenciatura en administración, después hice contador público, después hice economía, después hice, incluso más, hasta empecé abogacía porque estaba en economía, a 3 cuadras estaba a derecho, en la ciudad de La Plata, entonces de vez en cuando me escapaba de la facultad de economía, me iba a derecho, miraba algo, me rendía alguna materia. Así lo viví. Me entrené para aprender, cuidado, me entrené. Yo iba a estudiar las mesas de exámenes, iba a ver cómo tomaban el examen. Con un compañero que hoy, bueno, hizo toda una carrera diferente, y íbamos a estudiar la mesa examinadora. Nosotros sabíamos cómo sacar un 10, y lo sacábamos además.
Nuestra primera materia, los dos, sacamos un 10 felicitado. La primera materia. Pero bueno, vuelvo. Cuando empieces con eso y estás en una empresa, es que no siempre me da resultado lo que he aprendido. A veces sí, a veces no. Entonces empecé una búsqueda. Curiosidad, efecto curiosidad. Me tropecé con cuanto paredón encontré, hasta que la suerte me llevó a Salamanca. Y fue suerte realmente. Algunos dicen que algo más que suerte, pero me llevó a Salamanca, me tropiezo con el Instituto de Neurociencias. Que en el modernísimo y nuevo campus de Salamanca, que tiene solamente 100 años, porque la universidad tiene 800, acá está la facultad de mi empresa, aquí está medicina, y el primer instituto de medicina, neurociencias. En el medio, una residencia de estudiantes, y yo estaba viviendo con los estudiantes ahí, y abajo un cafetín. ¿El cafetín de parado? ¿Cafetín de la universidad? Bien. ¿Saben cuál fue mi suerte? Que los de economía íbamos, yo tenía estrategias comerciales como cátedra, íbamos cada 2 o 3 horas a tomar un café al cafetín de parados del Oviedo. Y casualmente a la misma hora se venían los neurólogos de neurociencias. En el primer libro que yo publiqué sobre neuromarketing, neuroeconomía y negocio, lo primero que hice, este libro, y lo pueden ver en la dedicatoria, se lo dediqué al cafetín del Oviedo. Porque en el cafetín del Oviedo, al conectarme con los neurólogos, ahí encontré la posibilidad de ponerme a estudiar, y volví a estudiar en la universidad. Neurociencia cognitiva, neurobiología del comportamiento. Pero cuando adquieres ese, ¿cómo te puedo decir? Ese desequilibrio que a mí me generó el hecho de no poder seguir estudiando cuando tenía 15 años, vives toda tu vida desequilibrado, entre comillas. Y ese desequilibrio, bueno, digo yo, positivo, me dura hoy día. Porque cualquiera de ustedes se va a preguntar, por la edad que veo, ¿qué estás haciendo trabajando? Un día viernes a las 8 de la noche, cuando podrías ir a tirarte, qué sé yo, donde me encanta, por ejemplo, en un bar de Madrid tomando una tapa. Y sin embargo estoy aquí trabajando. Y mañana tengo otra actividad que es sábado. ¿Pero por qué? El tema es que tenemos que incorporar esa motivación, esas ganas, esa curiosidad de ir a otras cosas. ¿Y sabes qué? Lo de cuántica sí, pero ¿sabes qué hice el último fin de semana? Sábado y domingo, 16 horas de entrenamiento. Sí, me sometí a un entrenamiento con gente de distintos países, yo como alumno, como alumno, 16 horas a esta altura de mi vida. ¿Y sabes qué obtuve? Que en realidad la cuántica no está lejos de otro tema que a mí me interesa, y que pensé que era después, pero no sé si es después. Espiritualidad en el mundo de la actividad profesional. Porque la ciencia y la espiritualidad están unidas. Están unidas. Por más creencia religiosa que tengas. Por más creencia religiosa que tengas, están unidas las dos cosas. Más aún, Goswami, y te lo miro por aquí, Goswami, que es un físico cuántico, 30 años profesor de la Universidad de Chicago, mira que escribió, ciencia y espiritualidad. Cuando yo hago ese entrenamiento de este último fin de semana, me doy cuenta, ¿y por qué? Y ahí me empecé a complicar, entonces me saqué todos los materiales, digo yo, no, esta es la línea, puedes unir la ciencia con la espiritualidad. En definitiva, perdóname la autorreferencia, pero un poco, quiero decirles que la vida tenemos que ir construyéndola. No existe límite, no existe problema, no existe economía. Además está decirle que yo seguí estudiando sin un céntimo aportado por mi familia porque no había. ¿Y cómo se dan las cosas? Las cosas se dan cuando empiezas a trabajar con esto. No hay límites, no hay límites. Adelante, Vero, o quien fuere que quiera. Y ya en pocos minutos vamos redondeando, porque si no voy a cansarlos a todos con esto. Aunque no se han ido muchos, están casi todos todavía. Adelante, ¿quién es? Bueno, además está decir que todos les dejan un comentario agradeciendo la conferencia, que es muy enriquecedora, que es admirable, felicitaciones. Bueno, algunos ya se retiraron. Y por último, Mariela dice, ¿la conocida ley de atracción sería algo similar a la cuántica del cerebro? Bueno, a ver.
algo de conexión hay entre este tema, pero le temo a una expresión definitiva sobre ese tema porque hubieron, y hay con este y otros temas también, subutilizaciones del término. Valga esta definición para no decir algo más duro al respecto, pero sí tiene que ver. Existe algo de esto como substrato, pero no solo. En cuántica hay mucho más que esto. Recuerden esa frasecita de las primeras clases de cuántica: lo observado cambia por el mero hecho de ser observado, con lo cual, cuidado con la capacidad de cambiar las cosas. Y algunas otras situaciones que también podemos... Pero ya me llevaría a hacer otra conferencia por 1 hora más y eso creo que sería difícil. Bien, último comentario. Adelante. Veo que levanta la mano, pero no te veo el nombre, con lo cual no puedo decir quién. Y tienes el micrófono ahí. Hola. Cecilia. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, primero, antes que nada, por compartir con nosotros toda su experiencia y sus saberes. Admirable. Quería consultarle la neurociencia, ¿cómo se lleva con el psicoanálisis? ¿Cómo reconoce, cómo piensa la dimensión del inconsciente y de que hay una dimensión que nos orienta y que guía nuestras acciones, quizás sin poder dar cuenta de ese saber no sabido? ¿Cómo se relaciona con el psicoanálisis? A ver, yo te diría lo siguiente. Estamos hablando del mismo gran conjunto de conocimientos desde una especialidad y otra, y a veces hay no solamente coincidencias, sino que también hay algunos ruiditos en el medio, eso también es cierto. Pero yo te diría que hoy, desde mi punto de vista, ya estoy más pegado a la neurociencia vinculada con la cuántica en el sentido de atender a todo lo que significa energía. Porque, insisto, si entras ya a este concepto de que terminamos siendo energía, y pura energía, y capacidad de generar energía, es que ya estamos superando ciertas barreras de análisis que se han hecho. Con lo cual, te diría que es muy probable, como ya me ha ocurrido, y lo decía Alan, me parece, es probable que en los próximos tiempos yo tenga roces con algunos especialistas en algunos temas. Te diría por lo siguiente: cuando yo publico el primer libro sobre neuroeconomía, en realidad, la primera persona que me llamó a mí fue un abogado, que es un abogado del Procurador del Estado de México, del DF, y él me dice que fue una crítica muy dura la que me hizo, porque, mira, doctor, me dice, yo la verdad que no sé cómo, para los 30 días de publicar el libro, él ya me estaba cuestionando, me dice, usted está haciendo materiales para que las grandes empresas manipulen de mejor manera a los consumidores, y nosotros ganamos la Procuraduría del Estado de México defendiendo justamente al consumidor de las grandes empresas que lo manipulan. Yo le dije, mira, en realidad, vamos a ser sinceros, no te voy a negar que esto puede manipular, pero la verdad sea dicha es que no es solamente esto. Y le digo, pregúntale al procurador, ¿qué pretendió hacer con su público cuando sus discursos por televisión, sus avisos en la vía pública, sus avisos en los periódicos? ¿No quería influenciar a los votantes? ¿Y eso qué es? En definitiva, yo lo que creo que aquí hay que reconocer que somos interdependientes siempre. Pero cuando, y voy a unir con lo que decía Alan recién, cuando tú empiezas a desarrollar una cosa nueva, vas a tener muchos críticos. Yo he recibido muchas piedras, muchas. Y hoy todo el mundo habla de neurociencia aplicada. Mira, te voy a relatar un solo caso. Cuando los primeros materiales que yo publico me invitan, y voy a decir el nombre y apellido porque además se hizo público esto, cuando el director de la revista Mercado, una revista bastante importante en su momento, Miguel Ángel Díez, que fue el dueño además, yo creo que hoy está retirado ya, me invita a una conferencia en Manantiales, en Mar del Plata, donde invitaba él a los suscriptores como un agasajo de fin de año. Me invitó a mí a la conferencia para sus suscriptores, y yo, eran las primeras conferencias que yo hacía con esta historia del cerebro, las neuronas y demás. Y vi una experiencia, y me dice, bien, yo lo noté un poquito frío, pero después viví algo que me preocupó. No me contestó más el teléfono ni el mail. Por un año no me contestó. Año y medio después, yo publico otro libro. Y la editorial me dice,
vamos a hacer una presentación, la hicimos en Recoleta, en una librería que hay allí, y en un salón, y vamos a invitar a algunas personas para que hagan, de alguna manera, comentarios, como se hace habitualmente en una presentación de un libro. Y pensamos que podemos invitar gente del ámbito académico, un profesor, y gente del mundo, por ejemplo, el director de una revista. ¿Cuál revista? La revista Mercado. Invítalo si quieres, pero no te vas a ir, le digo yo. A mí no me contestas desde hace un año, le digo. Nos vamos a ocupar. Se hace la presentación y, sorpresa para mí, aparece Miguel Ángel Díez. Y yo digo, acá pasa algo. Y Miguel Ángel, que hoy cambió muchísimo la relación con él, pero en su momento me dice, en la presentación, dice públicamente, yo vine y sin decir nada porque quiero hacer una referencia pública de lo que ha ocurrido. Yo invité a este señor a dar una conferencia en Manantiales cuando yo agasajaba a mis suscriptores todos los años en el verano. Dio una conferencia, creí que estaba loco. Por eso, reconozco, no le atendí el teléfono por un año. Pero ahora, que no solamente él, sino muchos otros están escribiendo y hablando del tema, y yo mismo publicando en la revista sobre este tema, tengo que hacer algo y reconocer que ladran Sancho, señor que cabalgamos. La verdad es que siempre, y esto lo digo por lo que dijo Alan, siempre, cuando estás innovando disruptivamente, alguna piedrita vas a recibir. Y yo las estoy esperando, las piedritas de lo cuántico. Ahora, eso sí, me preparo, porque eso hay que prepararse. Si a alguno le cuesta un determinado esfuerzo hacer un libro, yo tengo que aplicar tres veces más esfuerzo, porque tengo que fundamentar cada página que escribo. Porque al ser disruptivas, yo estoy seguro que una piedra me van a tirar. Por desconocimiento. Y como bien dijo Alan, en 2 o 3 años más es probable que todo el mundo hable del tema. Bueno, en ese momento yo estaré, espero, inventando otra cosa para ver cómo vuelvo a generar el cambio disruptivo. Pero la idea es que muchas veces existen estos problemas de la gente que se queda atrás. Mira, la última y ya nos vamos, porque si no me van a matar ustedes. Consejo profesional. Y digo esto adrede y con mucha prudencia. Me invitan a una conferencia. Y cuando yo leo, y lo dicen, que ese consejo profesional tenía como objetivo principal defender la incumbencia profesional de los profesionales asociados, yo le digo, ¿están defendiendo la obsolescencia de vuestros profesionales? Para horror del presidente de ese consejo, que tardaron también un tiempo en volver a invitarme, yo les digo, si ustedes defienden la incumbencia profesional, están protegiendo el no cambio. Lo que tienen que defender es el reentrenamiento para el próximo cambio, no defender la incumbencia que por ahí obsolece. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, lo que estoy planteando es, desde el punto de vista de los estudiantes que quieren estudiar algo, lo que hay que hacer es empezar a desarrollar capacidades de superación del profesor, y del libro, y de la clase. Y de esto es de lo que se trata. Pues yo le digo, sí, tomen cualquiera de mis libros. El objetivo es que aprendan. Por ejemplo, a ver, ningún libro tiene que tener más de 3 o 4 renglones por página, por párrafo. ¿Por qué? Por el golpe de vista, para captar rápido. Y todos tienen que tener un mapa de inteligencia. ¿Para qué? Para que el estudiante cree su propio mapa. Su aprendizaje. No repetir lo que dice el libro. Crear a partir del estímulo del libro. O al estímulo de la clase. Esa es la idea. Bueno, creo que si no corto aquí, me van a cortar ustedes. Así que yo les agradezco muchísimo la oportunidad de haber compartido con ustedes todo esto. Quiero decirles muy claramente, yo aprendo haciendo lo que hago. Paso por acá, gracias por el aprendizaje. Y los espero en los caminos de la vida. Sean los programas que sean en los programas de entrenamiento cerebral. Mis redes las conocen, ponen mi nombre por las redes y me van a encontrar. Las preguntas no me molestan porque la pregunta me motiva a crear una respuesta. Y eso es importante. Gracias. Pero ¿saben cómo yo cierro una conferencia? Me abren todos la cámara,
me abren todos los micrófonos y se termina con una risa que genere endorfinas. A ver si son capaces de reírse, cámara abierta y sonido abierto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Fer. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Chao. Chao.